Lo decíamos al inicio de Punto de Encuentro a las 8:30. La reforma laboral de 2012 ya es una realidad. Tras una votación, eso sí, muy ajustada. Tanto que el Gobierno ha estado muy cerca de perderla y que ha salvado porque un diputado del Partido Popular se confundió en el sentido de su voto. La contratación es uno de los asuntos con más peso en el nuevo enunciado regulatorio del mercado laboral. El Congreso de los Diputados vota la convalidación de la reforma pactada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Una votación que llega tras una intensa negociación en la que el Gobierno ha tenido que sortear el rechazo de Esquerra Republicana. La verdad es que en cuanto cerraron el voto de UPN nos dejaron de llamar. No. Vicepresidenta, ¿al 100% satisfecha? Sí. Muy contenta. Ya lo dijo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Se trata de uno de los proyectos más emblemáticos de la legislatura, la primera reforma laboral de un gobierno con el acuerdo de los agentes sociales desde el año 1980. Hasta el último momento el Ejecutivo ha buscado los apoyos suficientes. En esta ocasión no cuenta con el de sus socios habituales, PNV, Esquerra Republicana o Bildu, y se ha encontrado el de Ciudadanos. Pero hoy también es un día importante para España porque por primera vez en mucho tiempo los que suelen ganar en el mercadeo político del Congreso hoy pierden. Hoy pierde Bildu, hoy pierde Esquerra y hoy pierde el sectarismo que quería hacer de nuestro país un país mucho peor para la contratación laboral. Me entristece, lo confieso, se lo confieso, que una norma que creo que es la más importante de esta legislatura se sustancie en debates superficiales que no ayudan a superar, créanme, el descrédito de la política. Lo que hoy se vota aquí es decir sí o no al modelo fracasado del Partido Popular. Al que se suman Unidas Podemos, PDeCAT, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nuevas Canarias, Teruel Existe y Partido Regionalista Cántabro. Se oponen a ella PP, Vox, PNV, Junts, Bildu, la CUP, el BNG y Foro Asturias. Y nos preguntaba usted, a todos, ¿van a confirmar ustedes la reforma del Partido Popular? Pues se lo decimos alto y claro, por supuesto. Y por supuesto, porque estamos absolutamente orgullosos de ella. La reforma que se vota vuelve a dar prioridad al convenio sectorial, elimina el contrato de obra y servicio, limita el contrato temporal a circunstancias de la producción y a sustitución de la persona trabajadora, penaliza los contratos inferiores a un mes y convierte las ayudas a los ERTEs en permanentes. Para analizar los aspectos principales de la reforma laboral, nos acompañan hoy en Punto de Encuentro el secretario general de Comisiones Obreras en La Rioja, Jorge Ruano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Fernando Beltrán, abogado laboralista. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y Pedro José Sáez, experto jurídico de la Federación de Empresarios de La Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues habemos reforma laboral. Parecía casi imposible hace unos meses y ha estado a punto de ser imposible porque solo por un error de un diputado del Partido Popular ha salido adelante. ¿Os felicitáis de que haya salido adelante los tres? Cada uno en la parte en la que puede analizar esta reforma laboral. Jorge Ruano, por empezar. Por supuesto, yo creo que la clave de esta reforma era que es un acuerdo de los agentes sociales y del Gobierno y por lo tanto, digamos, a los que nos afecta y quien la tenemos que poner en marcha somos los que hemos acordado que así fuera. Lamentar un poco el debate partidista que ha habido y que no ha entrado realmente al fondo de lo que queríamos solucionar o mejorar en nuestro sistema laboral y bueno, pues al final ha salido como ha salido, es verdad, con algún susto de última hora, pero yo creo que tenemos por delante un desarrollo de la reforma que nos va a hacer tener un mejor empleo y un empleo más estable. Algo más que un susto, creo que ha debido de ser en el Congreso de los Diputados, sobre todo para más de uno. Fernando, uno de los asuntos que más peso tiene esta reforma, como decíamos, era el de la contratación. Como abogado laboralista, ¿tenéis ya estudiado el nuevo marco y lo que va a suponer de cara a las nuevas contrataciones? Que es algo que forma parte del día a día, como el comer en todos los despachos de abogados. Efectivamente, es un cambio normativo que creo que va a obligar a las empresas a tomar decisiones sobre la tramitación y cómo actuaban en la contratación. Hay cambios importantes y también hay ayuda
mediante generación de seguridad jurídica con determinadas normas que estaban en discusión, por ejemplo, la posibilidad, o que abre la posibilidad a los empresarios y a las empresas a que contraten eventualmente para sustituir vacaciones, cosa que hasta la fecha el Supremo había cambiado y tenían que contratar indefinidos y, por ejemplo, generaba dificultades a la hora de contratar, de tener que elegir vacaciones. Pues, por ejemplo, la reforma ayuda a entender que se puede hacer contrato eventual en vacaciones y ayudar a que los empresarios pues puedan seguir con el trabajo habitual. En otras cosas, el cambio, el contrato de obra, que lo han suprimido, pues bueno, pues tendrán que valorar si los contratos de obra o no eran válidos o no eran válidos, y se ha quedado únicamente para la construcción con un fijo de obra específico para ese tipo. Entonces, bueno, pues tendremos que estudiarlo. Ya estamos analizando determinadas opciones, sobre todo desde el prisma de entender que la fijeza es la esencia y que la eventualidad es la excepción. Y eso, que ya venía de antes de la jurisprudencia y de las normas, pues se ha consolidado con esta reforma. Pedro José, como representante de la patronal, en este caso, hablaba el abogado laboralista del contrato por obra, una fórmula que, bueno, que se ha hecho mucho uso por parte de las empresas. Yo no sé si se ha podido ser uno de los aspectos que más le ha costado a la FER o a la COE, a la patronal en general, aceptar, porque bueno, posiblemente, dadas las condiciones de la situación económica y laboral de este país, a lo mejor era una modalidad de contrato más necesaria de lo que parece, aunque posiblemente el señor Ruano opine lo contrario. Bueno, a ver, el contrato de obra ha sido, como dices, muy utilizado en muchas circunstancias. Como otro tipo de contratos, era un contrato que podía estar bien o mal utilizado, porque volvamos a recordar que anteriormente los contratos temporales eran la excepción y que lo normal es la contratación indefinida, pero tenían un uso muy definido que, si se utilizaba de forma adecuada, era lo correcto para realizar. Es decir, los motivos de temporalidad para realizar ciertos tipos de contratos, sea el contrato eventual o el de obra y servicio, siguen existiendo. O sea, es decir, es una realidad. No podemos hacer una reforma del tipo de contratación sin incluir contratación temporal, porque sigue habiendo causas bien motivadas para poderlo realizar. Que vamos a tener que estudiar otras fórmulas para poder realizar quizás parte de ese contrato de obra y servicio. Quizás pueda haber una modificación posterior dependiendo de cómo se traduzca la realidad contractual con las empresas. Veremos a ver un poco cómo se circunscribe, pero de momento, independientemente de que ese contrato ha sido importante, podemos estudiar otras fórmulas con las nuevas herramientas que hemos acordado, en este caso patronal, sindicatos y gobierno. Porque hay algunas actividades sectoriales que a lo mejor requieren más que otras de un tipo de contratación de este servicio, por ejemplo la construcción o el campo. Por ejemplo, uno de los sectores que más se ha quejado de la supresión o de que se eliminen esta contratación es la del campo, que al fin y al cabo el campo no tiene una actividad desde el punto de vista de contratación tan continua como por ejemplo nosotros aquí en los medios de comunicación, que al fin y al cabo todos los días producimos. En principio, por ejemplo, sí que se ha potenciado por la patronal y sindicatos el fijo discontinuo. Entonces creo que puede ser una figura que para el sector del campo, cuando tú tienes determinadas épocas en las que trabajan y épocas en las que no trabajan, podría valorarse su aplicabilidad o su aplicación en esas condiciones, dado que al fijo discontinuo se le ha abierto la puerta a que no sea únicamente por cuestiones de temporada, sino que puede venir determinado por circunstancias que sean recurrentes en el tiempo. Entonces yo creo que, por ejemplo, a efectos del sector agrario, pues creo que encajaría perfectamente, por ejemplo, esa nueva figura. Habría que estudiarlo para cada empresa y para cada tipología de actividad agrícola, pero creo que podría ser una herramienta que se puede estudiar. Vuelvo a repetir, como hemos explicado y como ha explicado Pedro, la diferencia en que tenemos que cambiar la mentalidad de que lo habitual es la fijeza y la excepción es la eventualidad. Entonces este nuevo paradigma, que ya venía de antes, instaurado, pues se fortalece. Pues habrá que mirar el fijo discontinuo. Podéis interrumpiros sin ningún problema, o sea, podéis entrar cada uno la intervención después del otro sin ningún problema. Yo iré haciendo preguntas, pero podéis ir enlazando intervenciones. Yo creo que una de las cuestiones más importantes, y estamos bastante de acuerdo, es que cambia el paradigma. ¿Sí? Lo que tiene este acuerdo de reforma laboral es que hemos cambiado lo que veníamos haciendo durante los últimos 40 años. En donde se fijaba el discurso de que la estabilidad en el empleo era un problema, era un obstáculo
para la creación de empleo. Entonces, todas las reformas que hemos hecho desde el estatuto, con más acuerdo o con desacuerdo, venían a fijar ese elemento, como que la estabilidad era un problema para la creación de empleo. Y hemos demostrado, bueno, pues que no. Al final, Europa lo que reclama es mucha más estabilidad, que acabemos con la temporalidad. Lleva décadas lanzando este mensaje. Es algo que en la reforma impuesta por el Partido Popular decía que iba a acabar con ello. En el preámbulo de la norma que hemos estado antes comentando, la importancia de los preámbulos, la ley del Partido Popular pretendía acabar con una temporalidad del 24%, es decir, casi 10 años después no ha conseguido acabar con ella, tenemos la misma temporalidad. Por lo tanto, yo creo que hay que reconocer cuando las cosas no funcionan, hay que cambiarlas, y por lo tanto yo creo que la gran apuesta es en reducir la temporalidad en nuestro país, y luego es verdad que desde el punto de vista sindical y también empresarial, el recuperar la prevalencia del convenio sectorial o el convenio estatal es muy importante, porque durante estos años ha habido un dumping. Aquella empresa que tenía menos escrúpulos, en muchos casos ha roto la unidad de mercado tirando a la baja sus convenios de empresa, y ha hecho mucho daño a quienes se ajustaban al sector. Yo creo que eso se agradecerá en los trabajadores, pero también en muchas pequeñas empresas que han sufrido esta competencia desleal por parte de aquellos que generaban un convenio a la baja. Pedro José, ¿le ha costado a la patronal, a los empresarios, aceptar estas nuevas normas, estas nuevas causalidades de estos nuevos cambios en la reforma? A ver, no es que haya costado, porque al final ha sido un tema de negociación muy arduo. Llevamos muchos meses con la negociación, ha habido periodos muy intensos con respecto a qué se podía o qué no se podía, pero hemos llegado a un acuerdo en el cual creo que todos hemos tenido que ceder parte, y creo que ese es, digamos, un poco con lo que nos tenemos que quedar, que al final todos hemos cedido parte de nuestras pretensiones para llegar a un acuerdo que entiendo que nos beneficia a todos. Entonces, independientemente de que está claro que seguro que los sindicatos también han tenido que ceder en otra serie de circunstancias que tenían una serie de pretensiones específicas, por parte empresarial pues se ha tenido que ceder también para llegar a ese consenso frente a un panorama en el cual quizás el gobierno hubiera impuesto ciertas modificaciones que no hubieran sido del gusto de ninguna de las partes. Porque lo que sí que parece es que ni ha sido el león tan fiero como lo pintaban, ni la reforma no responde a las promesas del Partido Socialista y de Unidas Podemos del comienzo de la legislatura o de antes de las elecciones, ni tampoco los cambios son tan profundos como la patronal, las empresas podían temer. En ese punto intermedio, ¿quién está más contento del resultado de la reforma? ¿Los sindicatos o las empresas? Yo creo que la satisfacción no viene por el acuerdo en sí. Yo creo que es un poco la dinámica que llevamos estos últimos años, especialmente desde la pandemia, porque no tenemos que olvidar que frente al clima de crispación política que se ha vivido en estos 2 últimos años, es decir, los únicos agentes sociales que han llegado a acuerdos hemos sido patronal y sindicatos. Es decir, y esto al final no es solo el acuerdo, sino esto viene precedido de un acuerdo, de varios acuerdos sobre los expedientes de regulación que han salvado miles de puestos de trabajo. Es decir, este país ajustaba siempre las crisis a través de la destrucción masiva de empleo, y en esta ocasión no ha sido, y ha sido un reto que hemos conseguido. Antes de eso también hemos modificado algo que estaba en la reforma, que era el despido por bajas, aunque estuvieran estas bajas justificadas, por bajas por enfermedad. Eso se ha corregido también. Hemos incorporado el teletrabajo y la norma, y hemos acordado también la ley de riders. Es decir, hemos ido dando pasos en esa concertación, y por lo tanto ahora hay que seguir. Es decir, nos queda el acuerdo de terminar el acuerdo de pensiones, y nos quedan otros campos que tenemos que abordar. Por lo tanto, lo que nos gustaría de la política es que también siguiera en este camino y además respetara un poco más pues los acuerdos o las decisiones, y no lo llevarán al enfrentamiento político, porque las posiciones son absolutamente partidistas, y además yo creo que en muchos casos no defienden nada más que los intereses del partido, y ni siquiera aquellas personas que les han votado a esas formaciones políticas que se definen, entre otras cosas, como progresistas. Además yo creo que el acuerdo viene motivado porque la eventualidad se utilizaba como flexibilidad encubierta, es decir, las empresas contrataban eventuales
por si iban mal las cosas, poderles despedir y adecuarse. Y la propia reforma, en la exposición de motivos y luego en la norma, lo que ha tratado, con la experiencia que hemos cogido, sufriéndola todos con los ERTEs durante la pandemia, es que la figura del ERTE, la figura de la suspensión temporal de los contratos para poder adecuarte a la actividad que te da tu mercado, tu negocio, se ha fomentado, se ha fortalecido y se ha agilizado, permitiendo, oyendo un poco contra la propia administración, que había cerrado mucho la posibilidad de hacer ERTEs o los limitaba, o que daba imagen de que la empresa cuando hacía un ERTE es que se iba a ir, que iba a cerrar, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado, y esta propia reforma, que creo que ayuda a patronal y a los propios sindicatos para que no haya extinciones, es menos eventualidad pero más herramientas de flexibilidad. Confiamos en que la norma, y antes también lo hemos comentado, confiamos en que la norma y el desarrollo de la misma por la administración, por la interpretación judicial, permita esa flexibilidad que muchas veces las empresas necesitan, adaptarse a los dientes de sierra que puede suceder en cualquier negocio. Hoy tengo trabajo, mañana no tengo, y por lo tanto que el ERTE sea algo habitual en las empresas cuando es necesario ajustarse. ¿En esta reforma ha ayudado la pandemia? O sea, me refiero, ¿qué impacto, o sea, qué grado de implicación ha podido tener la pandemia para el desarrollo de esta reforma? Porque quizás sin pandemia los ERTE se hubieran visto de otra manera, la negociación de los ERTE de otra manera, y la implantación del teletrabajo como algo más normalizado hubiera sido impensable que hubiera habido un acuerdo entre patronal y sindicatos. Desde ese punto de vista, voy a hacer propias unas palabras de un asesor jurídico de COE, que decía que en la pandemia no es que hubiéramos teletrabajado, sino que habíamos sobrevivido, habíamos establecido un sistema de teletrabajo sin ninguna herramienta jurídica y basándonos en la buena fe de ambas partes, incluyendo eso las negociaciones que se han tenido para ERTEs y para otra serie de circunstancias. Nos hemos dado cuenta de que ciertos instrumentos quizás no eran necesarios. Ahora tenemos la traducción con unos ERTEs más ágiles y incluyendo, por ejemplo, la figura de las resoluciones administrativas para poder hacer un ERTE desde ese punto de vista como causa de fuerza mayor, lo cual puede agilizar muchísimo todas estas circunstancias y como se han hecho con los distintos reales decretos, leyes de alarma. Y bueno, hemos visto también la posibilidad de negociar otra serie de cosas como el desarrollo del teletrabajo y demás. Por lo tanto, entiendo que la pandemia ha sido un caldo de cultivo para aunar más las fuerzas entre, en este caso, empresas, trabajadores, patronal, sindicatos, para llegar a estos acuerdos que creo que nos benefician a todos. Vamos. Sí, fundamentalmente lo que se ha producido es que se han acelerado todos los cambios que venían, digitalización, teletrabajo, incluso conciliación, es decir, todos esos elementos que iban a llegar poco a poco han llegado de repente y por lo tanto nos ha obligado a todas las partes a ponernos las pilas y a llegar a acuerdos muchas veces en tiempo récord y que se han ido solapando con muchas dificultades, pero yo creo que ha sido un trabajo que va a dar sus resultados, yo creo que en el futuro, porque hay que seguir avanzando. Yo creo que la herramienta de los expedientes, de los ERTEs, yo creo que tiene que madurar todavía más y tiene que estar un poco más a las necesidades de los sectores. Tenemos que ir avanzando y que sean mecanismos de flexibilidad y no que acabemos extinguiendo los empleos y además perjudicando a las empresas por la pérdida de la calidad de los trabajadores y trabajadoras de los sectores, que al final, eso de usar y tirar nos impide llegar a un nivel de cualificación y de formación en las empresas, que si hay estabilidad en el empleo y no tenemos esa temporalidad que tenemos, también podemos crecer en ese valor añadido que todo el mundo intentamos llegar en el mercado laboral español. Que se lo digan a ustedes, a los abogados laboralistas, la capacidad de interpretación y de improvisación que ha habido a lo largo de estos 2 años de pandemia, ¿no? La verdad que ha sido duro porque la norma a veces llegaba muy justa, alguna noche a las 11 de la noche si éramos esenciales o no, por recordar, pero ha servido para que todo el mundo veamos que la agilidad de los ERTEs o la posibilidad de que la propia norma recoja que puede salir y entrar del ERTE. Antes no lo decía y era incluso discutible, alguna administración te lo discutía. Entonces, ha permitido que el aprendizaje que hemos tenido nos haya permitido poder aplicar el ERTE con una normalidad que seguramente ha ayudado a que este Real Decreto, ahora ya convalidado por el Congreso, ya sea una realidad y esperemos que funcione esa flexibilidad, que se siga manteniendo y que no se paralice. Quizá también tengamos en cuenta que la propia reforma, al hilo de lo que decía Jorge, ha
incluido contratos formativos nuevos, novedosos, en los que se permite trabajar a la vez que formarse, buscando esa especialización que muchas veces falta en muchas empresas en relación con la profesionalización. Es decir, si tú tienes fijos, puedes formarlos para que posteriormente se conviertan en trabajadores. Pedro José. Coincido desde ese punto de vista. Además, hemos tenido traducción también en otros aspectos que se hacían de forma habitual y que se hacían mal, como por ejemplo el poder incorporar a una persona que va a sustituir a una persona que va a tener una reserva de puesto de trabajo y poder tener una antelación desde el punto de vista de 10-15 días para saber cómo funciona el trabajo, pero tener una justificación contractual. Anteriormente tenías la posibilidad de hacer el contrato una vez que estaba la persona ya, vamos a decirlo así, por ejemplo, en una situación de baja por una IT, por una incapacidad temporal, y que originaba, digamos, una serie de problemas. Yo creo que hemos buscado soluciones adecuadas a estos problemas específicos, como digo, en el seno de esa negociación. El nuevo marco legal de las relaciones laborales va a traer más o menos conflictividad de la que haya habido hasta ahora. Toda norma nueva yo creo que trae conflictividad por interpretación. La redacción, todos criticamos al legislador, pero a veces redactar es complicado. Y luego, pues evidentemente los intereses de las partes hacen que podamos leer una norma a favor o en contra de lo que se interpreta. Entonces, por lo tanto, yo creo que va a traer a priori un poquito de conflictividad para interpretación de determinados aspectos, pero puede traer seguridad en otros que había o que generábamos dudas. Por ejemplo, parece evidente que ya no se va a discutir si un trabajador era indefinido a tiempo parcial o fijo discontinuo. Va a ser fijo discontinuo porque ya la norma lo habilita. Anteriormente había una discusión sobre la figura del indefinido a tiempo parcial en determinados aspectos. Ahora lo ha regulado y parece que lo aclara. Pero es verdad que abre otras dudas. Hay un contrato, por ejemplo, de 90 días, que honestamente, de lo que hemos estado hablando, un contrato eventual menor de 90 días, pero en periodos estables y fijos en el tiempo y recurrentes. Bueno, si queremos luchar contra la fijeza, ¿por qué sacamos ese contrato? Esto yo creo que la jurisprudencia, los jueces, sindicato y patronal tenemos que interpretar. Oye, un contrato eventual de menos de 90 días que siempre se da en los mismos periodos, en rebajas, por ejemplo, pues parece que puedes hacer un contrato eventual. ¿Y tiene sentido con todo lo que se está diciendo de la fijeza? Pues no tiene sentido. Entonces el legislador y los jueces tendrán que interpretar para qué se ha creado esa figura. Ese nuevo contrato, si dura 80 días, ¿puede ser un fijo discontinuo de 80 días o tiene que ser un eventual? Pues evidentemente, nueva norma genera esa incertidumbre que nos va a causar pues seguramente discusiones jurídicas siempre interesantes y que puedan alimentar la norma y adaptarla a la realidad social. ¿Se asentía por este lado de la mesa en lo que estaba exponiendo Fernando, Jorge? Hombre, llevamos casi 40 años de Estatuto de los Trabajadores y seguimos litigando con estos señores. Es decir, que la norma siempre es interpretable y además va mejorando y va cambiando y se va reformando. Yo creo que aclara algunas dudas. Yo creo que la jurisprudencia ya había dicho por aquí no se va, pero es verdad que van a surgir otras. Pero bueno, para eso estamos, para ir puliendo, para ir interpretando y para ir peleando algunos aspectos de la legislación. Yo creo que esto aclara cosas, pero también, bueno, pues abre un nuevo campo. Corregimos cosas que estaban en pleito, vamos a denominarlo así, y nuevos textos, van a surgir nuevas interpretaciones y, por supuesto, los juzgados y los conflictos pues van a ir desarrollando esa jurisprudencia que va a ayudar a interpretar esa nueva norma. Por lo tanto, como decía Fernando, nueva normativa, nuevas posibilidades de conflictividad, independientemente de que resuelvas antiguos aspectos que quizás no estuvieran claros. Tenemos que seguir viviendo los abogados de algo. Nunca va a faltar conflictos laborales, seguro. Una de las cuestiones en las que yo me imagino que se busca, de los objetivos que se busca con esta reforma, es la mejora de la calidad del empleo en sus variables múltiples, la duración, los salarios, me imagino que también, porque, por ejemplo, hay contratos, lo decíamos al comienzo de Punto de Encuentro, 1 de cada 3 contratos que se estaban firmando era de duración inferior a 7 días. O sea, pero ¿qué contratos puede haber que duren, o qué empleos, qué actividades puede haber que duren menos de 7 días?
me refiero para justificar que sean 1 de cada 3, porque puede ser 1 de cada 20 y dices, bueno, vale, pero 1 de cada 3 es prácticamente un porcentaje altísimo para una duración tan escasa. ¿Eso qué tiene que ver con lo de los fines de semana? No, eso yo creo que tiene, aunque la norma era muy favorable para la temporalidad, yo creo que además se pervertía. Es decir, aquí el problema que teníamos fundamentalmente era que además se utilizaba mal. Es decir, nosotros conocemos en sectores que no son nada inestables, por decirlo, los sectores industriales, aunque parezca mentira, son los que más fraude en la contratación tienen. Es decir, nosotros vemos todos los días en el sindicato, atendemos a gente que viene y ha tenido 20 contratos a lo largo de un año y está en una misma empresa y en una empresa industrial, que ese es un puesto, y eso en las últimas campañas que ha hecho Inspección de Trabajo, eso se ha ido regularizando y se ha visto como ha habido cientos de contratos que se han convertido en indefinidos. Es decir, ahí había un mal uso, por lo tanto yo creo que eso se va a corregir. Y eso tiene otra parte positiva, porque tenemos un grave problema en cuanto a la formación y la cualificación de las personas trabajadoras. Y es verdad, cuando alguien tiene un contrato de un mes, de 15 días, uno tras otro, es decir, ni la empresa apuesta claramente por su formación, porque juegan con él en el sentido de la producción, y claro, el trabajador, la persona trabajadora tampoco se empeña en formarse o en cualificarse, porque con esa inestabilidad, entonces, eso estaba creando un verdadero problema de cualificación y de los niveles que luego también, por otra parte, las empresas y el mercado acusan. Es decir, no encuentro perfiles. Claro, porque los perfiles vienen y con una temporalidad del 24%, pues es que es muy difícil formar a las plantillas. Yo creo que es ahí la apuesta por los contratos formativos y de prácticas. Yo creo que eso va a costar más que el resto. Yo creo que ahí es un campo que tenemos que ir despacio, pero hay que construir un futuro, sobre todo para la gente joven. Sí, quizá el gran golpe yo creo que le han asestado a la temporalidad es lo que algunos convenios, como el convenio de químicas sectorial, ya regulaban, que se ha hablado poco en los medios, pero es que una vez un trabajador ha estado 6 meses en un puesto, si tú contratas a otro trabajador para que siga en el mismo puesto, ese trabajador automáticamente se convierte en indefinido una vez pasado el periodo de prueba. Esto la norma no lo recogía en el estatuto, algunos convenios lo recogían, y quizá ese es el gran golpe que se le ha asestado a la temporalidad, en el sentido de que no por cambiar de persona te vas a librar de hacerlos indefinidos. Y esto es lo que los empresarios pues, tienen que asumir como el gran cambio seguramente a la hora de contratar. Y yo creo que es lo más importante de la reforma, más que suprimir el contrato de obra en sentido estricto, sino esa concatenación de contratos que da igual la persona, importa el puesto. Si el puesto es ocupado por distintas personas, se convierte en indefinido una vez se ha cumplido el periodo máximo de temporalidad que se haya negociado entre patronal y sindicatos en el convenio. ¿Ha habido abuso, representante de la FER, Pedro José? Vamos a ver, nosotros desde el punto de vista jurídico hemos abogado siempre, y eso desde el punto de vista de asesoramiento, siempre hemos abogado por utilizar los contratos temporales. Como he dicho al principio, hay causas temporales que sí que se pueden utilizar y que esos contratos tienen que seguir existiendo. ¿Ha habido abuso? Pues habría que analizar cada uno de los casos estableciendo. También podríamos hablar de que uno de los grandes, vamos a decir, contratantes de contratación temporal son las administraciones públicas. Pero no vamos a abrir ese melón ahora mismo, pero es una de las claves de la reforma también. Lo abrimos. Se puede abrir. Pero bueno, creo que en ese sentido venía bien una reordenación desde el punto de vista contractual para establecer causas como la que ha estado hablando Fernando antes, de sustitución de vacaciones, que era muy necesaria, y que, por ejemplo, quizás muchos contratos de esos de 7 días, de 15 días, podían estar en fraude, pero haciendo una sustitución desde ese punto de vista, porque al final estamos hablando de un tejido empresarial de un 98% de micropymes, de empresas de menos de 10 trabajadores, y no vamos a analizar de menos de 5 trabajadores porque quizás nos sorprenderíamos. Tenemos un tejido muy pequeño y tenemos un empresario con muchas dificultades para poder hacer una gestión adecuada, aparte de tener una carga burocrática bestial, seguramente la más alta de toda Europa, y además, desde el punto de vista, problemas desde el punto de vista de estabilidad, porque ya hemos visto estos últimos 2 años que ha sido una auténtica locura, especialmente en ciertos sectores como hostelería, turismo, ocio nocturno e incluso sectores industriales que están muy asentados. Entonces, yo creo que no es un tema generalizado, pero creo que esta reforma
va a ayudar a plantear ciertos casos que no estaban bien recogidos y que ahora vamos a poder, digamos, plantearlos con la normativa en la mano. Nos quedan 7 minutos, yo creo que son suficientes para poder abrir el melón y comerlo en parte. Señor Ruano. No, yo creo que estábamos hablando de la cifra tan exagerada que tenemos de temporalidad, pero una gran parte de responsabilidad lo tienen las administraciones públicas, porque si la media la tenemos en un 24%, la administración se dispara a un 30-31%. Y estamos hablando, traducido, estamos hablando de lo mismo, es decir, si yo necesito un maestro, un médico o una enfermera y lo que hago es sustituirlo, nunca genero esa plaza, sabiendo que esa plaza siempre tiene que estar ocupada por alguien, tenemos problemas, y ahí también lo hemos sufrido mucho en la pandemia, y son elementos que también hay que corregir por esta vía y por otras, no tanto de la reforma laboral, pero sí que es verdad que en las administraciones públicas también hay que darle una vuelta, porque la situación, hay que reforzar los servicios públicos, hay que reforzar el empleo, hay que reforzar la calidad del empleo, pero también en el sector público, porque ahora lo hemos acusado, es decir, cuando hemos tenido que gestionar miles de expedientes, bueno, pues no había personas, no había medios para ello. Yo creo que en este caso debemos aprovechar todos, tanto las empresas, las administraciones y los gobiernos, tanto autonómicos, la oportunidad que son los fondos de recuperación. Yo creo que tenemos que ponernos todos las pilas y aprovechar esa oportunidad bueno, pues para consolidar un modelo distinto de crecimiento económico, mucho más sostenible, mucho más equilibrado, y que reparta la riqueza que generamos entre todos. Quizá el mayor problema de la administración ha sido el discutir el concurso-oposición frente a la figura del temporal, que tiene una posición sin oposición. Entonces la propia jurisprudencia hablaba de indefinidos no fijos, y por lo tanto todo eso se ha desarrollado incluso con sentencias de la Unión Europea, explicando que una persona no puede estar 20 años como temporal en la administración, y eso tienen que arreglarlo los propios políticos, porque es la administración, no digamos, pero eso nos afecta a todos, en los costes, en el desarrollo, como decía Jorge, en los ERTEs, pues personal no cualificado que tenía que ayudar para que los ERTEs salieran adelante, para que la gente pudiera cobrar del SEPE, y todavía estamos sufriendo, ¿verdad, Jorge?, en alguna empresa, que el SEPE sigue sin pagar cuando toca, por interpretaciones paradigmáticas de personal interno. Entonces, cuanto más se profesionalice, cuantos más indefinidos sean en la administración, más pueden ayudar a que todo esto, especialmente, vuelva a los ERTEs, que parece que para mí es una herramienta de flexibilidad esencial para el futuro, porque si son todos fijos, la única manera que tengo de ayudar es con flexibilidad, para poder asumir cuando baje la producción sin tener que hacer ERES, sino hacer ERTEs. Y por lo tanto la administración tiene que ser ágil y tiene que tener formada a las personas para que autoricen y revisen los ERTEs y eviten el fraude, porque muchas veces tenemos el problema de que hay mucho empresario que lo hace bien y alguno que lo hace mal, igual que hay trabajadores que lo hacen bien, y la administración tiene que estar vigilante, pero sin cargar de carga burocrática a los empresarios que lo hacen bien, sino ayudarles a que esto evolucione favorablemente. Siempre se les suele poner el foco a los empresarios, a las empresas, a la hora de ver si hacen bien o mal las cosas, pero por ejemplo con el tema de las administraciones, ¿confiáis en que esta nueva norma las administraciones la empiecen a aplicar bien desde el principio? Pues va a ser difícil. Es decir, la transición de las administraciones, que tienen una carga burocrática bestial, y los procesos de cambios cuestan un montón. Pero yo creo que además debe hacerse un planteamiento muy, muy serio, sobre todo no solo con la estabilidad en el empleo en el sector público, sino con el relevo generacional. Yo creo que mirando a nuestro alrededor hemos hablado, yo creo que con muchas administraciones públicas, y va a haber un problema de relevo de las generaciones que ahora mismo están llevando el peso de muchas actividades públicas en todos los sectores, y hay que prever su relevo, porque si no podemos tener problemas en la gestión diaria. Me da igual de los servicios sociales, de los servicios sanitarios, de la propia gestión interna de la administración, es que vamos a tener que hacer un relevo. Por lo tanto, que se alarguen tanto las convocatorias de las plazas, pues es un problema. Es decir, que se convoquen unas plazas y tengas 3 años para convocarlas, pues claro, es un problema presupuestario del capítulo 1. Es decir, yo creo que aquí, cuando decimos que queremos más servicios y menos impuestos, yo creo que aquí tenemos que ponernos un poco de acuerdo. Todo el mundo reclama
más y mejores servicios, más y mejores ayudas, más y mejores gestión de esas ayudas, pero eso requiere que nos dotemos de músculo. Y hay margen, es decir, el músculo que tenemos de nuestras administraciones está por debajo de lo que tiene el resto de Europa, pero en todos los campos. No me refiero a aquello que se ve más de educación, sanidad, sino el propio capacidad de la administración de gestionar, en este caso, por ejemplo, las ayudas que vienen de Europa, porque en estos momentos no se han habilitado todas esas plazas que todavía están de las convocatorias del 19, del 20, incluso creo que del 18 queda, es posible, sí. Queda alguna, y vamos a tener que gestionar el día a día habitual más todo lo que viene de Europa, y eso hay que hacerlo bien. Por lo tanto, ahí hay un reto muy grande por parte de la Administración. ¿Les genera mucho trabajo a ustedes, a los abogados laboralistas, pues estas disfunciones que existen en las administraciones con el empleo? Genera mucho... ¿Incluso más que a lo mejor que en lo privado o no? Bueno, no más que en lo privado, porque al final la administración determina lo que hace en base, sí que te hace discutir más. Es decir, si la administración dice que no, tienes que ir hasta el final, porque nadie negocia. En cambio, en lo privado, pues si te dicen que no, pues puedes negociar, adecuar y explicar, pero si tienen una directriz, esto es lo malo, ¿no?, de la administración, si tienen una directriz y por esto no pasan, pues que te tienes que ir hasta el juzgado para que te dé la razón y te diga algo tan evidente. Pongo el ejemplo, ¿no? Tuvimos los casos de los ERTEs, las ayudas de los ERTEs para aquellas empresas que tenían una situación, pues... peor que las demás, ¿no? Y había que discutir si estaban en la cadena de valor, ¿no? Un tema de cadena de valor que discutimos, pues la administración decidió que aquellas que no facturaban no les daba nada, y hemos tenido que judicializar todos los procesos que entendíamos que tenían cadena de valor y que podían acceder a las ayudas para conseguir algo, y cuando veías el expediente es que no lo habían ni estudiado. Por ejemplo, pues eso te genera esa discusión que te hace tener que ir al juzgado. Eso es lo malo. Ahí hemos generado, la patronal y los sindicatos, hemos generado en el nuevo acuerdo de solución autónoma de conflictos que firmamos hace un año, ahí hemos abierto una vía muy interesante para todas las administraciones para que en parte puedan hablar antes de ir al juzgado. Yo creo que es algo que está sin explorar, que también refuerza esta reforma laboral, que es cuando se nos atasca un convenio, una negociación, un conflicto, que podamos ambas partes acudir a la mediación laboral para resolverlo. Y ahí, también en el acuerdo que hemos firmado, se abre una puerta a que la Administración también pueda utilizar esos mecanismos en los ámbitos que considere para ir resolviendo estas cosas también por el camino de la mediación, pero va a ser difícil. Se nos ha agotado el tiempo, hemos estado 40 minutos debatiendo aquí sobre la reforma laboral, le vamos a dar tiempo a su aplicación, a su desarrollo, a ver qué efectos tiene, y volvemos a vernos aquí en esta mesa de punto de encuentro dentro de unos meses y vamos evaluando qué es lo que nos va aportando este nuevo marco normativo. Muchas gracias, Jorge Ruano, por su presencia esta noche en Punto de Encuentro. Muchas gracias, Pedro José Sáez, y muchas gracias también, Fernando Beltrán, por vuestros puntos de vista y por poder aclarar a ustedes, a los espectadores, algunas cuestiones, lo más fundamental de esta reforma, de esta nueva este contexto laboral que estrenamos hoy después de 10 años de la reforma laboral que aprobó Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados en febrero del año 2012. Les despedimos, les agradecemos que hayan estado con nosotros en Punto de Encuentro. Nos encontramos de nuevo mañana. Buenas noches, hasta mañana.